Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos hoy a empezar la clase de geografía y vamos a hacerlo con una pregunta, ¿no? ¿A quién no le ha pasado alguna vez que ha estado de repente, ¿no?, en la calle buscando una dirección? De pronto pregunta a la gente y la gente no sabe bien darle razón y uno se encuentra un poco perdido, confundido y dice, ¿ahora cómo voy a hacer? Pero de pronto uno se acuerda y dice, muy verdad que hay una aplicación, ¿no?, en el celular que me permite ubicar lugares y uno va a la aplicación del Google Maps y rápidamente podemos ubicar el lugar, la dirección y dirigirnos a ese lugar con facilidad. Bien chicos, tenemos que darle gracias a la geografía que podemos ubicarnos hoy día con mayor facilidad, porque es la geografía la que provee de mapas, de croquis, para poder ubicarnos mejor. Por eso chicos, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la geografía, pero básicamente sobre su historia, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando en el tiempo, ¿no?, desde que apareció ya en Grecia hasta el día de hoy. Así que vamos a empezar. Bien, chicos, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser un poco reconocer su importancia, ¿no? Como les comentaba, ¿no?, estos mapas o croquis son hechos por cartógrafos, ¿verdad? Que nos permite ubicarnos con facilidad. Hoy si queremos hacer un viaje de vacaciones, ¿no?, consultamos los libros, consultamos el internet, no podemos encontrar, ¿no?, qué maravilla nos ofrece cada país, ¿no?, qué lugares turísticos. Hoy podemos de repente ver Machu Picchu, podemos de repente pues, un día viajar, no sé, al Taj Mahal, ¿no?, allá en la India. Entonces es fundamental la geografía y la información que nos brinda para conocer lugares. O de repente también en la economía, ¿no?, para conocer pues, los paisajes y los recursos que poseemos, ¿no?, para poder aprovecharlos mejor. La selva, la costa, la sierra. Incluso también chicos, en la historia también la geografía es importante. Recuerden ustedes que Napoleón no fue derrotado, ¿no?, en Rusia justamente porque llegó a invadir en la época de invierno y en invierno el invierno ruso es muy fuerte. Entonces imagínense qué hubiera sido si Napoleón hubiera tomado en cuenta el tema de la estación, ¿no?, para poder invadir Rusia. O también miren este caso, cuando los espartanos vencen a los persas, que eran millones. ¿Cómo los vencieron? Porque los llevaron a un lugar llamado el desfiladero de las Termópilas, un precipicio. Y en ese precipicio, el número de los persas no era tan importante. Muchos de ellos caían a los lados, ¿no? Entonces ese conocimiento logró darles el triunfo a los espartanos. Entonces vemos que es tan importante la geografía en nuestra vida, ¿verdad? Es una ciencia de gran importancia para el hombre y que a lo largo del tiempo se ha podido desarrollar de gran manera, desde su nacimiento, ¿no?, en Grecia, ¿no?, porque son los griegos los inventores de la geografía. Bien, entonces vamos a ver un poquito, vamos a dividir su historia en 4 etapas, de forma resumida, ¿no?, como era en la época antigua la geografía, cómo nace, ¿no?, luego cómo es en la Edad Media, cómo se desarrolla, luego en la Edad Moderna, hasta llegar al día de hoy, cómo es la geografía en la actualidad. Bien chicos, entonces son los griegos los primeros en inventar la geografía, ¿no? Esa es la noticia que sabemos, ¿no?, por medio de libros. Recuerden que los griegos empiezan por conocer el lugar más cercano, ¿no?, los paisajes más cercanos, las montañas que están ¿no?, al lado de nuestras ciudades. Pero debido a sus viajes, los griegos eran muy curiosos, van a poder ampliar su visión y conocer muchos más lugares. Ya por ejemplo, ¿no?, a través de la tierra o a través del mar. Entonces, a través de esa forma es que van ampliando, ¿no?, un poco la visión ¿no?, de los paisajes cercanos. Pero también recuerden que estas creencias o conocimientos de los griegos eran influidos mucho por sus creencias mágicas o por sus mitos. Recuerden que ellos pensaban de que si había una lluvia potente, ¿no?, o un rayo era porque Zeus estaba molesto, o de repente en el mar, cuando había una gran tormenta pensaban que Poseidón también estaba muy molesto. Entonces ellos mezclaban mucho sus conocimientos con sus creencias míticas. Por eso esa etapa inicial se va a llamar etapa precientífica. Pero posteriormente recuerden que los griegos, ¿no?, van a concebir la geografía como descripción de la Tierra. Por eso hoy decimos, ¿no?, geo, tierra y grafos, descripción. Porque ellos van a describir los paisajes que van a ir conociendo por medio de sus viajes. El padre de la geografía antigua es el señor Hecateo de Mileto, porque es el primer científico en esa época que escribe un libro puramente de geografía llamado Los Viajes. También en Grecia, chicos, aparecen 2 escuelas. La escuela jónica de Mileto, que va a ver la geografía como una descripción, como les digo, de los paisajes. Y la escuela de Alejandría, que va a encargarse más de la parte matemática de la geografía, ¿no?, la medida de los lugares, incluso también de la Tierra. Entonces los griegos van a decir básicamente que el geógrafo tiene que ser una persona objetiva, ¿no?, dejar de lado la imaginación, los mitos, y dedicarse netamente a describir lo que ve, a medir, pues para hacer un conocimiento mucho más profundo de la geografía, ¿no?
Miren acá Eratóstenes, ¿no? Hizo una medida de la tierra, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no? Esos eran justamente los intereses de los griegos. Y recuerden que Aristóteles fue el primero en usar por primera vez la palabra geografía. Ptolomeo afirmaba que la Tierra era el centro del universo, desarrolló el geocentrismo. Aristarco decía, no, que era el Sol el centro del universo. Miren, antes de ¿no? que Copérnico en la Edad Moderna. Y Parco va a hablar incluso de la inclinación de la Tierra. Y debido a esa inclinación es que se dan las estaciones. Miren, los griegos ya tenían conocimientos un poco sobre estos procesos de la Tierra. Recuerden que ellos observaban la Luna, ¿no? La Luna de forma redonda y ya tenían la idea de que eran, ¿no? Igual los planetas así, ¿no? Esféricos, como era también la forma de la Luna. Bien chicos, en la Edad Media dicen que la geografía sufre una especie de retroceso o se detiene, porque recuerden que en esa época la religión era muy importante. Entonces, ¿no? Básicamente se hacían mapas usando la Biblia como referencia, los versículos, ¿no? O las historias que se contaban en el Antiguo Testamento. Tanto así también que se hacían mapas, miren, ¿no? De forma circular, ¿no? El orbe, ¿no? Orbis, el mundo, y con esta forma, miren los mapas, ¿no? Con una forma de T, que era una forma de la cruz. Y así dividían en la tierra, miren, ¿no? Asia por acá, África por acá. Entonces era la forma, miren, muy religiosa de entender en esa época, pues entendían así cómo eran los paisajes y la tierra. Pero son los árabes los que aprovechan este ¿no? desconcierto en Europa y los árabes son los que van a expandirse y van a desarrollar un poco ¿no? la geografía. Ellos se van a expandir por temas económicos, políticos, incluso van a tomar los conocimientos griegos y van a corregirlos. Por ejemplo, el árabe, ¿no? Al-Khwarizmi, ¿no? Va a también pensar en el geocentrismo, que la Tierra es el centro del universo, y Al-Adrisi va a desarrollar la geografía y la cartografía, que es ¿no? la ciencia de los mapas. Bien chicos, en la Edad Moderna también hay un conjunto de conocimientos y desarrollo de la geografía debido a los viajes. Recuerden ustedes que el italiano Marco Polo va a viajar a la China y va a escribir un libro llamado El Millón, donde cuenta las maravillas que hay en la China. Esto va a motivar mucho a los europeos a querer conocer la China y esos pueblos de Asia. Recuerden también ¿no? que los viajes, ¿no? ¿Se acuerdan de Portugal y España? Portugal va a viajar a África, va a dedicarse al negocio de los esclavos. Y recuerden que España también va a querer llegar a la India y va a llegar a América también. Entonces, esos conocimientos, por ejemplo, van a ampliar la visión de los europeos sobre el mundo. América no estaba en sus planes y va a ser incluida ¿no? en los mapas. A partir de ahí se modifica un poco la forma como ellos veían ¿no? el mundo y la geografía. Dice que también el señor Berenius va a dividir la geografía en campos de acción. Y gracias también al alemán Alexander Humboldt y Carlos Ritter, ¿no? que son científicos alemanes, la geografía va a alcanzar también un rango mucho más científico. Porque gracias a Humboldt y a Ritter van a aplicarse métodos ¿no? En la geografía como localizar fenómenos, ¿no? describir fenómenos, comparar ¿no? hechos y fenómenos geográficos. Van a, como les decía, aplicar un conjunto de principios. Por eso son considerados los padres de la geografía moderna. Y el señor Monster va a aportar mucho a la geografía descriptiva. Eso es lo que pasa, chicos, en la edad moderna con la geografía. Y ya para finalizar, chicos, vamos a acabar con la geografía en la actualidad. Bueno, la UNESCO en 1950 va a definir la geografía como una ciencia que describe, explica, localiza y compara los fenómenos geográficos y las actividades humanas. Hoy día, como les decía, la geografía puede describir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? la erupción volcánica. Hoy día puede localizar, por ejemplo, ¿no? donde pues, hay un sismo, ¿verdad? Hoy día podemos comparar ¿no? diferentes fenómenos. Por ejemplo, miren esta aurora boreal. Entonces la geografía hoy día aplica con mayor fuerza principios ¿no? científicos para desarrollar su acción. Y también la geografía estudia la relación del hombre con su medio, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el tema de la ecología es muy importante, cómo afecta ¿no? El trabajo del hombre en el medio ambiente. Entonces hoy día la geografía tiene pues un rango mucho más científico y como hemos visto un poco su historia, resulta su trabajo muy importante. Muy bien chicos, entonces acá terminamos la clase. Ha sido muy resumida, eso es lo que siempre busco, para que se pueda comprender con facilidad. Y vamos a pasar pues a hacer un trabajo con un cuestionario. Y ya pues nos veremos en la próxima oportunidad.